Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos una vez más a este espacio que tanto amo crear para ustedes. Estoy súper contenta de tenerlos aquí hoy, porque tengo una historia que contarles que, bueno, es un poco loca, un poco inesperada y sinceramente, algo que todavía me cuesta creer que haya sucedido. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucho revuelo, mucho debate, y sí, vamos a desvelar algunos misterios. Se trata de mí, de Demet Özdemir, y de alguien con quien he compartido pantalla y según muchos mucha química. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y para que esto sea lo más interesante posible, y para que no se pierdan nada, les invito desde ya a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, denle a la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo, porque hoy vamos a sincerarnos. Sé que muchos de ustedes me conocen por mi trabajo en la televisión turca, por mis personajes, por las historias que hemos compartido juntos a través de la pantalla. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de trabajar con actores increíbles, con compañeros que han dejado una huella imborrable en mi corazón y en mi camino profesional. He compartido risas, lágrimas, desafíos y triunfos con profesionales que admiro profundamente. Pero hay una colaboración, una dupla, que de alguna manera se ha convertido en un tema recurrente, en una especie de leyenda urbana para muchos de mis seguidores, y esa es, sin duda, la que compartí con Can Yaman en la telenovela que conquistó corazones alrededor del mundo, Erkenci Kuş, o como muchos de ustedes la conocieron, Pájaro Soñador. Recuerdo perfectamente cuando nos enteramos de que íbamos a protagonizar juntos esta historia. La expectativa era enorme. Ambos veníamos de proyectos exitosos, pero la combinación de nuestros personajes, Sanem y Can, prometía ser algo especial. Y lo fue. Desde las primeras lecturas de guión, sentimos una conexión, una energía que fluía de manera natural, como si hubiéramos estado destinados a interpretarlos. Las palabras cobraban vida entre nosotros, las escenas cobraban una intensidad que nos sorprendía a nosotros mismos. Y creo que esa chispa, esa electricidad que sentíamos, se trasladó a la pantalla y llegó directamente a sus corazones, conquistándolos de una manera que jamás imaginamos. Las grabaciones de la serie fueron intensas, pero a la vez maravillosas. Pasábamos largas horas juntos en el set, de sol a sol, prácticamente. Ensayábamos escenas, compartíamos anécdotas entre toma y toma, nos apoyábamos mutuamente en los momentos de cansancio o de desafío. Es que cuando trabajas tan de cerca con alguien, cuando compartes tantas horas de tu vida, se crea un vínculo, una camaradería que va mucho más allá del set de filmación. Can es un actor muy carismático, muy apasionado por su trabajo, se entrega por completo a cada personaje que interpreta, y eso se notaba en cada toma. Aprendí mucho de él, de su energía, de su forma de abordar los personajes, de su profesionalismo. Y creo, espero sinceramente, que él también aprendió algo de mi forma de trabajar, de mi dedicación, de mi pasión. Pero lo que realmente desató la locura, lo que hizo que muchos de ustedes empezaran a hablar, a teorizar, a soñar, fue la química innegable que se percibía entre Sanem y Can en pantalla. Y aquí viene la parte interesante, la parte donde muchos dicen, no, no puede ser solo actuación. Tiene que haber algo más. Y yo entiendo perfectamente por qué piensan eso. Las miradas cargadas de significado, los gestos sutiles, la forma en que nuestros personajes se complementaban, se entendían con solo mirarse, todo parecía tan real, tan auténtico, tan palpablemente apasionado, que era fácil dejarse llevar por la fantasía de un romance naciente. Y debo decir con total honestidad, que esa conexión que ustedes veían en pantalla, en gran parte, era fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega total a los personajes y de nuestra profunda comprensión de lo que significaban Sanem y Can para la historia. Por supuesto, la industria del entretenimiento tiene sus particularidades, sus propias reglas no escritas. Cuando una pareja en pantalla tiene tanto éxito, cuando la conexión entre los actores es tan evidente para el público, la gente empieza a especular, a imaginar, a desear que ese romance traspase la ficción. Y es natural, ¿verdad? Nos encanta ver historias de amor, nos gusta creer en ellas, nos conmueven, nos inspiran. Y nosotros como actores nuestro trabajo es precisamente hacerles creer. Hacerles sentir que lo que ven es real, que las emociones que transmitimos son genuinas y profundas. Y con Can, creo que lo logramos con creces. La magia de Pájaro Soñador reside en esa capacidad de transportarnos a un mundo donde el amor es puro y arrebatador. Seamos honestos, hubo momentos en el set en los que la línea entre personaje y persona, entre ficción y realidad, se difuminaba un poco.
La intensidad de las escenas románticas, la cercanía constante necesaria para crear esa intimidad en pantalla, la dedicación que le poníamos a cada detalle, a cada expresión, a cada susurro, todo eso contribuye a crear un ambiente muy particular, cargado de emociones. Y sí, debo confesar que hubo días en los que la energía entre nosotros era palpable, casi eléctrica. Esa admiración mutua, ese respeto profesional, esa complicidad que desarrollamos como compañeros de escena, creo que se transmitió a la pantalla y resonó con fuerza en ustedes, nuestros fieles seguidores. Y aquí viene el pero que muchos esperan, la respuesta a esa pregunta que tantos me han formulado a lo largo de los años, tanto en comentarios como en entrevistas. Demet, ¿qué pasó realmente? ¿Había algo más que amistad entre tú y Can Yaman? Y la respuesta, para decepción de algunos y quizás alivio de otros, es que nuestra relación siempre fue muy profesional, muy respetuosa. Claro que nos caíamos bien, claro que disfrutábamos enormemente trabajando juntos, y claro que creamos una conexión muy fuerte como compañeros de profesión. Nos entendíamos en el set, nos apoyábamos en los momentos difíciles y celebrábamos juntos los éxitos. Pero de ahí a que hubiera algo más, a que existiera una relación romántica, pues no, no fue así. Sé que esto puede sonar un poco contradictorio, sobre todo si ustedes se dejaron llevar por la magia de las escenas, por la intensidad de las miradas, por la pasión de los diálogos. Pero la actuación es un arte y nosotros, los actores, somos artistas. Nuestro trabajo es interpretar personajes, es hacer sentir a otros esas emociones que a veces, nosotros mismos, hemos tenido que buscar, investigar y canalizar con la mayor autenticidad posible. Y con Can, esa conexión que ustedes sentían era real en el sentido de que ambos éramos muy apasionados por nuestro trabajo y queríamos dar lo mejor de nosotros para que Sanem y Can fueran creíbles, para que su historia de amor nos cautivara. La presión mediática, las especulaciones de la prensa, las expectativas de los fans, todo eso es algo a lo que uno se expone al trabajar en este medio, al estar en el ojo público. Y a veces esa presión puede ser abrumadora, puede generar un ruido constante alrededor de tu vida personal y profesional. Recuerdo que había días en los que salíamos del set y nos encontrábamos con titulares, leíamos comentarios en redes sociales que nos sorprendían por completo, que a veces rozaban lo irreal. Y uno aprende a navegar en ese mar de opiniones, a mantener la calma, a poner una barrera saludable y a enfocarse en lo importante, nuestro trabajo, la calidad de nuestra actuación, la satisfacción de nuestros seguidores. Lo que más rescato de esa experiencia, de la época de Erkencicus, es la profesionalidad que mantuvimos ambos, a pesar de toda la atención mediática. Nunca dejamos que las especulaciones afectaran nuestra relación laboral, nuestro respeto mutuo o la calidad de nuestro trabajo. Seguimos siendo amigos, compañeros que se apoyan, y eso es algo muy valioso en este mundo tan cambiante. Porque al final del día, lo que queda es la calidad de nuestro trabajo, las historias que contamos, y el cariño genuino que recibimos de ustedes, nuestro público. Mucha gente se pregunta por qué la química era tan creíble, tan palpable. Y yo creo que es porque ambos invertimos mucho en nuestros personajes, nos metimos de lleno en sus pieles. Sanem es un personaje muy vulnerable, muy apasionado, con un alma de artista, soñadora y un poco impulsiva. Y Candibit, el personaje de Can, también tiene esa dualidad fascinante de ser un hombre fuerte, seguro de sí mismo por fuera, pero con un corazón sensible, con sus propias luchas internas. Cuando dos actores se entregan a ese nivel, cuando se creen de verdad sus personajes, cuando viven y respiran sus emociones, la magia ocurre. Y esa magia, mis queridos amigos, es lo que ustedes vieron y amaron en pantalla. Quizás, la clave está en que ambos éramos plenamente conscientes de la responsabilidad que teníamos con la historia que estábamos contando y con el público que nos seguía con tanta devoción. Queríamos que Sanem y Can fueran creíbles, que su amor se sintiera real, que sus conflictos fueran conmovedores y que sus momentos de felicidad nos hicieran suspirar. Y para eso necesitábamos una conexión profunda, una comprensión mutua de lo que cada uno aportaba a la pareja, de cómo nuestras interpretaciones se entrelazarían para dar vida a esta historia de amor. Además, no podemos olvidar el papel fundamental de la dirección, del guión, de todo el equipo técnico y artístico. Todo contribuyó a crear esa atmósfera mágica, esa conexión especial. Las escenas estaban escritas de una manera que invitaba a la pasión, a la intensidad, a la vulnerabilidad. Y nosotros, como intérpretes, estábamos ahí para darle vida a esas palabras, para hacerlas sentir. Nunca fue algo forzado, nunca fue algo que sintiéramos que teníamos que fingir para complacer al público.
La conexión estaba ahí, pero era una conexión de actores trabajando juntos con un objetivo común, crear algo bello, algo que emocionara, algo que perdurara en la memoria. Y ahora, mientras miro hacia atrás, mientras reflexiono sobre esa etapa de mi carrera, me doy cuenta de la importancia de Erkencicus. Fue un proyecto que me abrió muchas puertas, que me dio a conocer a un público aún mayor, que me permitió experimentar la conexión tan especial que se puede crear entre dos actores cuando se trabaja con tanta entrega y pasión. La lealtad de los fans, el amor incondicional que le tienen a la serie y a los personajes, eso es lo que realmente me llena de orgullo y me impulsa a seguir adelante. Entiendo perfectamente que para muchos, la idea de una relación fuera de la pantalla, entre los actores que interpretan a una pareja tan icónica, sea algo que les ilusione, que les haga soñar. Las historias de amor en la vida real son maravillosas y conmovedoras. Pero a veces la ficción puede ser tan poderosa, tan envolvente, tan bien ejecutada, que las líneas se cruzan en la imaginación del espectador. Y eso es en sí mismo un testimonio del buen trabajo que hicimos, de la magia que logramos crear juntos. Por eso cuando me preguntan sobre Kanyaman, siempre respondo con una sonrisa. Fue una experiencia increíble, un compañero maravilloso, y le guardo mucho cariño y un profundo respeto profesional. Disfruté cada momento trabajando a su lado y aprendí mucho de él. Pero la magia que vieron, mis queridos amigos, era la magia de la actuación, la magia de Sanemi Kan. Era el resultado de nuestro compromiso con nuestros personajes y con la historia que estábamos contando. En resumen, y para ser muy claras, Kanyaman y yo compartimos una experiencia profesional fantástica, llena de química en pantalla porque ambos nos entregamos por completo a nuestros personajes y a la historia que estábamos contando. La conexión era real, pero como actores, como compañeros de escena, como profesionales que buscaban dar lo mejor de sí mismos. Y eso, creo, es algo que el público supo apreciar, que conectó y que les hizo vivir intensamente el romance de Sanemi Kan. Y bueno, hasta aquí el relato de hoy. Espero que esta confesión les haya gustado, les haya resultado interesante y sobre todo, les haya aclarado un poco las dudas que quizás tenían. Me encanta poder compartir estas cosas con ustedes, ser sincera y cercana. Agradezco enormemente que me hayan acompañado hasta el final de este vídeo, que hayan dedicado su tiempo a escucharme. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y me indica que vamos por buen camino. Y si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algo que quieran compartir sobre este tema o sobre cualquier otro, déjenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responderles. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.